Dios los bendiga, mis amados hermanos, mis amados amigos. Un domingo más, hoy 5 de abril del 2020, estamos nuevamente aquí por este medio para poder traer una palabra para el pueblo de Dios tan necesitado en estos días. La prédica del día de hoy le hemos puesto como tema la pandemia, Eliseo y el sitio de Samaria. Los invito a que para dar inicio oremos. Yo acá en mi domicilio y ustedes en vuestros hogares. Pongamos este tiempo en mano de nuestro maravilloso Dios. Oh Padre amado, gracias te damos por este día más de vida. Oh Padre maravilloso, perdónanos por todos nuestros pecados. Perdóname a mí por los pecados cometidos, Padre, porque tú eres un Dios santo y tus estándares son tan altos. Tu siervo el día de hoy ha dado cita una vez más a tu pueblo para que pueda tener una palabra en estos momentos de desesperación que vive el mundo. Oh Padre, pero confiamos en ti, confiamos en que todo lo que está ocurriendo va a pasar. Oh Padre, contamos contigo, Padre amado, y eso, Padre, lo tenemos presente. Y tú eres más grande y poderoso que cualquier pandemia, que cualquier virus, que cualquier infección, Padre Santo. Oh Padre misericordioso, tus manos nos sostienen a todos nosotros. Estamos hoy humillados una vez más ante ti, pero Padre, venimos a ti de todo corazón, Padre amado. Buscamos tu rostro, Padre, a través de la palabra tuya que nos dejaste, a través de la Santa Biblia. Oh Padre, este tiempo para ti, que sea tu Santo Espíritu el que derrame en los corazones de cada uno de nosotros ese Santo Espíritu, Padre. Y que tu predicador de hoy, sea exclamando de su boca solo lo que tú quieres. Y asimismo que tu pueblo reciba en ese corazón que tiene, ese corazón constricto y humillado ante ti, reciba lo que tú quieres y tienes preparado para cada uno de tus hijos y para cada uno de los miembros de tu creación. Oh Padre, este tiempo para ti, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Sí, mis hermanos, le hemos titulado a esta prédica La pandemia, Eliseo y el sitio de Samaria. Y he hecho una profunda reflexión de nuestras vidas. Y vemos que amanece el día y no tenemos tiempo ni para orar. Dirán, ¿cómo? Pero si todo cristiano tiene tiempo para orar. Sí, por supuesto. Pero nos levanta una llamada. Nos levanta el sonido de los mensajes. Comienzan las noticias de nuestra familia. Comienzan las noticias de nuestros amigos. Las noticias que tenemos de la ciudad. En caso nuestro, donde vivimos, la ciudad de Guayaquil, la más afectada en Sudamérica por la pandemia. Y seguimos llegando a que nuestro celular recibe cientos, miles de mensajes, unos dirigidos a nosotros, otros mensajes en las redes al gobierno, a las instituciones públicas, y que las estadísticas, que el toque de queda de nuestro país, de otros países, que servicios que ofrecen en estos tiempos puerta a puerta, que la venta del oxígeno, que los respiradores, que las imágenes de la televisión nacional e internacional. Por las redes, gente fuera de los hospitales, vemos que no tienen atención, gente enferma,
gente que no alcanza a llegar al hospital y muere, cadáveres en las morgues de los hospitales, enfundados por decenas, cadáveres en las casas y hasta cadáveres que dejan abandonados en las calles, y se ve gente que intenta hasta ellos mismos incinerar a estos restos mortales. Cementerios colapsados, hemos dicho. Noticias de fallecidos por el WhatsApp, sí, que muchas veces hasta que no son bien comunicadas, después nos están desmintiendo de que tal o cual persona no ha fallecido. No se escapa también la religión. Tenemos citas bíblicas, imágenes, pedidos de oración, notas luctuosas, unidos en oración, nos dicen, 1000 bendiciones, que la Semana Santa en familia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el quedarse en casa. Hablo por mí, habla por su pastor. Paso más ocupado que de costumbre, que las llamadas de los hermanos de la congregación, que las llamadas de las familias de los hermanos, llamadas de pacientes, llamadas de los familiares consanguíneos para que los atendamos, para que los mediquemos telefónicamente. En nuestros países todavía lo podemos hacer por esta vía. Ahora es la teleconsulta, es la telereceta, la telemedicina. Después que lo receta, que la medicina no la encuentra, que con cuál lo puedo reemplazar, dónde me hago un examen. Es necesario, pero dígame, doctora, ¿tengo el virus o no lo tengo? No, me llaman mis estudiantes. Soy tutor de tesis de los que se van a graduar, también de revisor de otras tesis. El director donde trabajo también me llama. ¿Cómo está la situación en el hospital? Que el hospital ha sido declarado en cuarentena, que falleció el conserje del hospital, que la enfermera tal o cual está en otro hospital ingresada ya por algunos días. Realmente, otras llamadas, la Asociación de las Iglesias, que también nos llaman a unirnos en un solo bloque para poder atender a los más necesitados. No solo ellos, instituciones como el Colegio de Abogados, que formemos parte para un call center donde puedan llamar también los juristas de la ciudad de Guayaquil. Es decir, vemos tantas cosas, familiares que fallecen, nos llaman para que podamos nosotros interceder, llamar a ciertos amigos que tenemos en medicina forense para que ellos puedan hacer los levantamientos de cadáveres y no se queden 3 o 4 días en las casas, hasta para que le firmes el certificado de función o porque le des el teléfono de una funeraria. Sí, realmente, súmele el papel de esposo, el papel de padre. Hay que hacer también las compras, hay que ir al mercado, hay que ir a los comisariatos, compartir en familia. Y es que hay tanta necesidad que no puedes negarte. No puedes negarte porque tú sientes la necesidad, sientes la ansiedad, porque sientes el clamor. Y súmale que la iglesia espera la voz de su pastor. La iglesia quiere que respaldes al grupo de oración. También quiere que prepares una prédica a la que los tienes acostumbrados y que es parte de tu deber como conductor de tus ovejas que te ha encargado Dios. Pero mis hermanos, hay tantas voces, hay tanto ruido a tu alrededor que ustedes y que los pastores también nos podemos confundir. Sí, también nos podemos confundir con tanto ruido y caer en el error de no escuchar la voz más importante, que es la voz de Dios, y caer en engaños. Y dice la palabra de Dios, porque a la Biblia me remito, en Jeremías 23, 1 y 2 nos dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas
de mi rebaño, dice Jehová. Versículo 2. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Es palabra de Dios y tenemos que reflexionar en ellas. El mundo actual vive en ciudades sitiadas. Hasta los más escépticos han debido ceder a la morbimortalidad que ocasiona el COVID. Gobernantes, presidentes, que los escuchamos decir, todos trabajamos en nuestra ciudad. Eso del virus son cuestiones que no son ciertas. Hoy han dispuesto el aislamiento social como medida para tratar de detener a un virus que avanza creando devastación y pérdidas humanas. Pidiendo dirección a Dios para este mensaje, me encontré con un pasaje del Antiguo Testamento que se titula Eliseo y el sitio de Samaria. Y yo los invito y les he enviado a la iglesia. Antes de esta prédica, les he enviado el título y yo estoy seguro de que ellos ya están en Segunda de Reyes, capítulos 6 y 7, que vamos a tratar el día de hoy. Segunda de Reyes 6. Los invito a los que nos están siguiendo que abramos el Antiguo Testamento de nuestras Biblias y vayamos a 2 de Reyes 6 y vamos a leer el verso 24. Amén, decimos. Muy bien. Segunda Reyes 6:24, damos la lectura de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Mis hermanos, amigos, el texto bíblico dice que la ciudad de Samaria está sitiada. Sitiada quiere decir que está rodeada por el ejército sirio. Quiere decir que es imposible entrar o salir de Samaria. Hay un cerco inaccesible que ha formado el ejército sirio. La tiene confinada a la ciudad de Samaria. Y creo que nosotros estamos muy familiarizados ahora con la vida de los sitiados. Este jueves, circuló la noticia de que 4 días y no íbamos a poder salir de casa. Y recordemos el caos que se produjo. La gente el viernes en la mañana salió de sus casas desenfrenadamente a abastecerse de víveres, de medicamentos que ya son insuficientes. Hay escasez porque faltan alimentos, faltan medicinas, las reservas se están agotando. Es más, nosotros aquí en Guayaquil le sumamos, al igual que todo el mundo, la gran infección que hay. Vemos que han muerto alrededor de 50 médicos. No hay enfermeras. Vemos imágenes de los hospitales donde hospitales grandes tienen 1 o 2 profesionales médicos que están atendiendo porque todos los demás están en cuarentena o están hospitalizados. El sistema de salud ya colapsó. No hay exámenes de laboratorio para el COVID. No hay oxígeno. Hay muchos muertos, pero no hay cajas, no hay cementerios. Hay una convulsión social. Y todo esto es similar a lo que nos dice
2 de Reyes 6:24. Es similar, por eso he traído yo esta palabra. Y seguimos con el versículo 25. De 2 de Reyes 6, acuérdense, estamos en 2 de Reyes 6:25. Espero que todos estemos siguiendo el texto bíblico. Y nos dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Hasta la cabeza de los asnos se vendían, hasta el estiércol de las palomas, ante la hambruna que había en Samaria, y los precios eran exorbitantes. El profeta Eliseo vivía en Samaria y estaba en Samaria. Era parte de los sitiados. Y en este tiempo, él había estado orando, intercediendo por sus vecinos, intercediendo por el pueblo de Israel. ¿Sí? Estamos en 2 de Reyes 6. Vamos a 2 de Reyes 7:1. Avancemos en el relato. Eliseo estaba en su casa reunido con ancianos del pueblo y recibe a un mensajero del rey. Y el texto bíblico dice en 2 de Reyes 7:1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sec de flor de harina 1 siclo y 2 seahs de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Miren ustedes cuál es la palabra, la profecía que da Eliseo. Y nosotros leímos en el capítulo 7 que la cabeza de un asno se vendía en 80 piezas de plata y Eliseo recibe un mensaje de Dios para todo el pueblo y dice, oíd, da una profecía muy difícil de creer, que el siguiente día el precio de 1 saco de harina y 2 sacos de cebada sería de 1 pieza de plata, o sea, de 1 siclo, cuando el estiércol se estaba vendiendo, el estiércol de las palomas se estaba vendiendo en muchos siclos. Y sigamos con este relato en 2 de Reyes, veamos 2 de Reyes 7, el versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Hermanos, cuando Eliseo hace pública la profecía, estaba presente un príncipe, digamos como el comandante del ejército de Samaria. Era un hombre muy respetado, uno de los hombres de confianza del rey. Dice la Biblia, lo describen de tanta importancia, porque dice, en cuyo brazo se apoyaba el rey. Este hombre sabía muy bien de los alimentos disponibles, sabía muy bien que había un desabastecimiento total. Cuando escucha a Eliseo, ha de haber pensado, una locura, un fanatismo. Diríamos hoy, por lo que el comandante no se pudo contener y dijo, he aquí, aun cuando el Señor tu Dios hiciera ventanas en los cielos, ¿sería esto posible? O sea, se preguntan, no le cabía. El relato deja entrever que había ironía en las palabras de este comandante. Y me imagino,
O sea, realmente me imagino cuando en esta ciudad había miles de personas para alimentarlo. Y entonces él dice, los ángeles de tu Dios van a tener que descargar harina y se va no solamente por las puertas, porque van a quedar cortos por las puertas del cielo, sino que van a tener que abrir hasta las ventanas de los cielos para que lleguen acá a nuestra ciudad. Y dicho sea de paso, ha de haber dicho, Dios nunca ha hecho esto en la humanidad, porque así somos de incrédulos. Me imagino también cómo habrá reaccionado el pueblo que estaba presente. Unos, tal como ocurre cuando nosotros leemos la Biblia, que es la profecía que nos ha dejado Dios, mucha gente contesta amén de corazón, por fe. Hay otros que contestan por inercia y dicen amén sin pensar. Otros habrán dicho, bueno, yo soy cristiano, pero yo creo en Jehová, pero imposible. Pero Eliseo había cumplido con transmitir el mensaje que Dios le había dicho en su oído. Y es por eso que Eliseo responde a este príncipe, a este comandante, le responde con una sentencia que está al final de este 2 de Reyes 7:2 y le dice, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Hasta ahí lleguemos con este primer escenario. Cambiemos de escena, porque así nos lo exige el relato bíblico. Esto ocurría en el interior de Samaria. Vamos a 2 de Reyes mismo 7, seguimos leyendo versículos 3 y 4. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Continúa entonces este relato en este segundo escenario, fuera de los muros de Samaria. Señala que 4 leprosos que solo saben que hay problemas, que no pueden pasar, ignoran lo que había dicho Eliseo, pero la realidad es que vivían un hambre desesperante, porque en tiempos de paz, algunas personas que entraban y salían de Samaria les daban algún alimento, pero ahora nadie entra ni sale, por lo que ellos deciden. Dicen, ¿para qué nos quedamos aquí? ¿Hasta morir? Si decimos, ¿entraremos en la ciudad? Claro, el pueblo normal está hambriento porque el hambre en la ciudad ya la describimos, pero probablemente moriremos allí, pues. Pero si nos quedamos aquí, definitivamente era seguro de que ellos iban a morir. Entonces ellos dicen, vayamos y pasemos por el campamento de los sirios. Porque ese era un peligro pasar por el campamento, porque el campamento de los sirios estaba alrededor de Samaria y ellos tenían que pasar por el campamento hacia Samaria y seguramente que ellos iban a decir que ellos iban a reforzar a los samaritanos y los iban a acusar de traidores y probablemente también los iban a matar. Por eso dice, si nos conceden la vida viviremos y si nos matan moriremos. Queda aquí demostrado el espíritu de lucha del hombre. Si bien es cierto que los leprosos de ese entonces tienen una vida muy penosa, no podían ellos estar con la familia, ni siquiera se les permitía acercarse a la ciudad. Sin embargo, vemos cómo ellos luchaban o intentaban luchar por su vida. Para comprender mejor esta enseñanza, vamos a saltarnos el versículo 5 y vamos al versículo 6. Y ya vimos el primer escenario dentro de Samaria, el segundo escenario, este escenario de los leprosos, y veamos un tercer escenario. Este tercer escenario es en el campamento del ejército sirio, que vigilaba el cumplimiento del sitio, estaba sitiada Samaria, ¿no es verdad? Y vamos entonces a los versículos 6 y 7 de 2 de Reyes.
7 y dice, versículo 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios, escúchese bien, Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Hasta ahí el versículo 7. Estamos leyendo la palabra. Imaginémonos lo que ocurrió. De repente, los soldados que estaban tranquilos comenzaron a escuchar ruidos increscendo. Los centinelas hacen sonar las trompetas y dicen, nos ataque el enemigo seguramente. Ahora se escucha el ruido de miles de caballos y carros de guerra. El comandante es informado de lo que está sucediendo y le dicen, estamos rodeados seguramente, nos tienen acorralados. De pronto comienza a oírse el estruendo lejano de una gran caballería aproximándose. Pueden ser los heteos, los egipcios pagados, asalariados. Luego escuchan sonidos del norte, pero después parece que vienen del sur. Se escucha el ruido de los soldados, pero parece que los sonidos vienen del este. No, también parece que son los soldados sirios que están aterrorizados, esos soldados. Ahora escuchan el fragor de una estampida que se acerca desde el oeste. Están desorientados. Hay pánico también en los soldados. Se chocan entre sí. Cuando el ruido procede del sur, corren hacia el norte. Cuando lo escuchan en el este, corren hacia el oeste. Corren, pero mejor lo que hacen es que huyen para salvar sus vidas, dice la palabra. Este es el tercer escenario. Retornemos al segundo escenario. Recordemos a los leprosos que dijeron, vamos a ver qué pasa en el versículo 5. Entonces, ahora sí tomemos el versículo 5. Los leprosos se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Claro que no. Ya lo dijimos lo que ocurrió en los versículos 6 y 7. Los soldados huyeron para salvar sus vidas. Y vamos al verso 8 y el versículo 9 de este 2 de Reyes 7. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. En aquella misma noche, cuando estos leprosos llegan al campamento, miran, se asombran seguramente, entran en una tienda y encuentran gran cantidad de comida. Entonces ellos comieron y ven las riquezas, tomaron plata, oro, ropa y fueron y las escondieron, dice el texto bíblico. Deben de haberse realmente sorprendido, deben haberse llenado de una alegría indescriptible, ellos que nunca lo habían tenido nada. Y ellos se sacian de todo. Imaginémonos nosotros de pronto tanta abundancia. Pero uno de ellos exclama y entre ellos dicen, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas.
y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Ahora pues, vayamos, entremos y demos la noticia a la casa del rey. Amigos, hermanos, los leprosos no tenían ninguna obligación para con los samaritanos. Era una sociedad que los había excluido. Sin embargo, se les presenta una oportunidad de ser ayuda y de evitar la culpa de no compartir buenas noticias. Seguramente habrán ocasiones en nuestras vidas en las que nosotros también nos encontramos en situación similar a las de estos leprosos. Quizás nos sintamos excluidos y rechazados por nuestro entorno, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por la sociedad, pero no puede prevalecer el resentimiento. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad, dice el versículo 9. Aprendamos de ellos, que no se dejaron guiar por su rencor, sino por su conciencia moral y por el temor a Jehová. Y sigamos con el verso 10. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Continúa el versículo 11. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. El versículo 12 dice: y se levantó el rey de noche, ante el anuncio del versículo 11, ¿no? Y dijo a su siervo: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Estamos en el versículo 12, ¿verdad, mis hermanos? El rey, ¿qué hizo? El rey dudó. Pensaba que era una coartada de los sirios para matarlos. Él duda, él no se cree. Entonces, ahí continúa, y por tiempo no vamos a poder leer los versículos 13, donde envía a los siervos a que constaten si era verdad lo que decían los leprosos. Y en el versículo 14, ellos van y constatan que era cierto. Y en el 15, versículo 15 de 2 de Reyes 7, vuelven los mensajeros y lo hacen saber al rey y le dicen, seguramente, y aquí le damos colorido nosotros al relato, y dice: mi rey, seguramente le dijo, uno de los enviados le dice: hemos visto que hay comida para todo el mundo, que hay comida para todos. Hay fardos, hay enteras canastas llenas de alimentos, ¿verdad? El rey llama a su gente de confianza y ahí estaba pues aquel príncipe del que hablamos antes en nuestro primer relato cuando Eliseo da la profecía. Entra ese príncipe y le dice pues: excelencia, tenemos que traer todos estos alimentos a las despensas reales para que no haya desorden en el pueblo. Los distribuimos seguramente apropiadamente, dándole una pequeña cantidad para cada familia. Seguramente el rey dice: de acuerdo, ¿verdad? Usted, le dice nuevamente, porque era el hombre de confianza, estará encargado de cuidar que todo se haga de manera organizada. Estoy diciendo que estoy dándole colorido a lo que ocurrió porque el relato bíblico es muy puntual. Entonces seguramente el príncipe se acerca a la puerta, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que la noticia de huida de los sirios ha llegado ya a los oídos
de todos los habitantes de la ciudad. Y ya lo vamos a leer del texto bíblico. Las personas entonces, ¿qué pasa cuando dijeron que Guayaquil iba a estar cerrada por 4 días? La gente no esperó, ¿verdad? Aquí tampoco, al ver que hay alimentos que no están los soldados sirios, la gente sale de sus casas enloquecida, corren el tropel por las tortuosas calles de la ciudad. Saben que los primeros que lleguen van a tener más que los que se queden atrás. Han escuchado que los sirios han dejado muchas cosas, han dejado oro, plata, alimentos, ¿verdad? Gente que estaba con una hambruna. Entonces, de pronto, muchos miles de personas corren hacia la puerta de entrada de Samaria. Los soldados tratan de controlar a la multitud, pero son empujados los soldados, como que si fueran de papel. El comandante extiende su mano y grita: en nombre del rey, prohibido pasar. Pero la muchedumbre está enloquecida. Se parece a una multitud de fanáticos que salen de los estadios, y nosotros hemos visto lo que ocurre en esas salidas de los estadios de fútbol, ¿verdad? Es una ola humana gigantesca. El comandante, el príncipe de aquel relato de Segunda de Reyes 7:1, el príncipe seguramente dijo: deténganse, deténganse en nombre del rey. Pero la multitud lo empuja. El comandante cae al suelo. Miles de personas pasan por sobre él y lo pisotean. En los pocos minutos de vida que le quedan antes de ser aplastado por esta masa humana, le resuenan las palabras de Eliseo: tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Y esto se relata del 16 al 20. Y les voy a dar el relato, los voy a leer, mis hermanos. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, gloria a Dios, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Versículo 18. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Amén, le decimos a esta palabra, mis hermanos. Iglesia de Dios, amigos, al caer la tarde, tal como había sido profetizado, la ciudad estaba de fiesta. En todas las casas hay abundancia de comida. Los jóvenes danzan en las calles al son de panderos, címbalos y flautas. El sitio de la ciudad había concluido. Ya no había hambre, ya no había angustia. Los samaritanos alzan sus manos alabando al Señor por su misericordia y reconocen que Dios, por su gracia, los ha salvado. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia de esta porción de la Santa Biblia? Mis hermanos, amigos, Dios puede obrar milagros aun cuando todo parece perdido y cuando nosotros vemos que se han alejado o que se están alejando todas nuestras esperanzas. Sí, mi hermano, ese es el mensaje. Efesios 3:20,
Vayamos a nuestras Biblias. Efesios 3:20 nos dice, ¿a quién adoramos? Nos dice, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, porque Él tiene un amor que excede todo conocimiento. Sí, mis hermanos, hoy vivimos un sitio, hoy vivimos un cautiverio. Guayaquil y el mundo está sitiado, pero estamos humillados de rodillas ante el que debemos de estarlo, ante Dios. Y Dios cumple sus promesas y debemos nosotros revestirnos de fe. ¿Y qué es la fe? Es esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta es la fe que está a prueba en los momentos más difíciles. Sí, mis hermanos. Para otro momento nos queda el analizar el pecado de este príncipe, de este comandante, la incredulidad en la omnipotencia de Dios. Hermanos, amigos, escuchemos lo que Dios nos habla. Bájale el volumen a todo lo que te llega. El celular no reemplaza a la Biblia. Y te pregunto, ¿has abierto la Biblia para que Dios te hable? Sí, a tu hermano cristiano te lo estoy preguntando. ¿O te conformaste tú con potear o reenviar los mensajes cristianos? O si eres nuevo en la fe, ¿te conformaste con recibir a Cristo? No. Dejemos que Dios nos hable y nos habla a través de la Biblia. No estoy diciendo que no leamos, que no veamos noticias, porque es bueno saber lo que ocurre aquí en Guayaquil, en el Ecuador y en el mundo. Pero organiza tu tiempo para que sepas qué Dios quiere de ti, qué Dios te quiere decir. Tú que estás viendo esta prédica, quizás ya enfermaste, quizás estuviste en un hospital, o quizás te trataron en la casa, estás convaleciente, eres uno de los sobrevivientes de esta pandemia. Recuerda que estás vivo por la misericordia de Dios. Recuerda ahora lo que le prometiste. Él te escuchó. Claro. Y ojalá no olvides que Él fue el que te rescató. Y Él quiere que lo sirvas. Él quiere que le obedezcas. Pero ten presente que Él es un caballero. Él no te lo va a exigir. Él te dio inteligencia para que le emplees y apliques esa gratitud. Dicen los epidemiólogos que en 6 meses el 80% de la población habrá sufrido esta infección. Y por eso me extiendo un poco en este mensaje. Y sí, mis hermanos, les voy a pedir, ya para finalizar, que abramos nuestras Biblias en el libro de Joel o en el libro de Joel. Vámonos a Joel, capítulo 2, versículo 12, para que sepas acerca de la misericordia de Jehová. Cuando el pueblo de Judá había sido devastada esa tierra por la langosta, veamos lo que dice el texto bíblico acerca de la misericordia de Jehová. Y vamos a leer rápidamente Joel capítulo 2, versículos 12, 13 y 14.
Por eso pues, versículo 12, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Mis hermanos, amigos, Dios nos dice, quiero que te conviertas, no solo a los enfermos, sino también a los que hasta ahora estamos sanos. No solo a los que han sufrido de la infección, también a los que no hemos sufrido la infección. Pero debemos saber cuál es el significado de convertirse. Y ayer lo dijimos en el ayuno y oración convocado por la Asociación Bautista. Convertirse no es que cambies tu estado del WhatsApp o tu foto del Facebook o el Instagram y que pongas en el teléfono un versículo o que hagas vanas repeticiones de una oración. Convertirse es dejar lo que hacías que no le agradaba a Dios. Y por eso te dice, conviértete a mí con todo vuestro corazón, no superficialmente. No quiere simplemente que te rasgues las vestiduras, sino que quiere que rasgues tu corazón a él. Y aunque suena repetitivo, te dice que cuando él ve tu cambio, cuando vea el cambio del mundo, cuando vea la entrega del planeta, él te dice, es misericordioso y clemente y grande en misericordia. Y te invito a que leas bien esa última parte del versículo 13 de Joel 2 que estamos leyendo, que señala, y que se duele del castigo. Y esto tiene un significado. Él no se deleita con tu dolor, lee la palabra. Él se duele por la enfermedad que ha sufrido. Él se duele por la pérdida de un ser querido. Estamos dolidos por la pérdida de nuestro hermano Héctor. Pero en el versículo 14 encontramos, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? ¿Qué significa ese quién sabe? Yo te respondo que tú y yo somos los responsables de que él pare su mano de enojo contra nosotros. Somos los únicos responsables. Mis hermanos, que el ruido que ha provocado esta pandemia no nos distraiga para que entreguemos nuestro corazón, tal como dice la palabra de Dios, con ayuno, lloro y lamento. Dios te bendiga, iglesia. Si Dios nos da vida, nos veremos en el próximo mensaje. Amén y amén.